Voy a dar la clase con vos, Gemma. Está bien, profe. Vamos a entrar a lo que es la parte de control interno. La parte de control interno es algo con lo que ustedes van a ver también al final. Hay una clase que se llama sistemas de control interno. Entonces en esa clase ustedes van a profundizar sobre estos temas. Pero como en las auditorías, en los ejercicios, nosotros tenemos que ir evaluando esta parte, entonces también se comparte generalidades sobre el control interno, aunque en esa clase ustedes vayan a profundizar más, ya hasta con la elaboración podría ser de un sistema de control interno de una empresa. Entonces, el control interno son todos los procedimientos y todas las políticas que tiene una empresa para su funcionamiento. Si una empresa tiene un sinnúmero de políticas y procedimientos, entonces significa que está operando bien o que las operaciones se realizan correctamente. Por el contrario, si una empresa no tiene políticas y procedimientos, eso quiere decir que está fallando y que no hay confiabilidad en la información que se está generando en esa compañía. Dentro del sistema de control interno o el control interno está conformado por varios factores. Un factor determinante o principal es el ambiente de control. El ambiente de control es el primer factor del control interno. Y aquí digamos que en el ambiente es donde se genera todo lo que después se va a llamar control interno. Para que existan los otros factores o los otros elementos es necesario que exista el primero. Y el primero es el ambiente de control. El ambiente de control entonces va a estar influenciado, como dice acá, por el compromiso de la competencia profesional, la filosofía de dirección, el estilo de gestión, la estructura organizacional, la asignación de autoridad y responsabilidad, las políticas de recursos humanos y el Consejo de Administración y Comité de Auditoría. El ambiente de control nos dice que una empresa, para empezar, debe de tener una razón social. ¿A qué se va a dedicar? Tiene que tener su misión, su visión, sus valores organizacionales, una estructura, que es lo que nosotros llamamos organigrama. Porque al existir una estructura significa que hay varios cargos, hay muchas funciones, tiene que haber un manual de función para cada cargo. Debe de existir líneas de mando. ¿Qué es línea de mando? Que hay jefes inmediatos, jefes superiores, hay una cadena de mando dentro de una empresa. Asimismo, una parte fundamental es que exista recursos humanos, porque recursos humanos es la parte que se encarga, ya sabemos, de reclutar, de seleccionar y asimismo de despedir a las personas. Entonces, que exista un buen equipo de trabajo es resultado de que existe un recursos humanos que está haciendo su trabajo. Porque si nos vamos a una empresa que no tiene recursos humanos, entonces ahí tendría fallas en la contratación de personal, porque quién es la persona que recluta, tal vez no es la persona adecuada. Entonces esa parte es fundamental. Asimismo, cada una de las áreas que conforman la empresa debe de tener políticas escritas. O sea, la empresa tiene que dar a elaborarlas en el caso de que no tenga, como políticas de compra, políticas de venta, políticas de crédito, el manual de caja chica, el manual de uso de los activos fijos. Entonces, toda una serie de políticas, de procedimientos debe de tener una empresa para que tenga ambiente de control. Asimismo, una parte fundamental que, como dice acá, tiene que ver con la integridad y los valores éticos. Eso significa que una empresa debe de tener un código de ética o código de conducta en donde se estipule cómo deben de actuar los trabajadores en las relaciones interpersonales, en el roce con los otros trabajadores, en la atención al cliente. Entonces eso debe de existir
dentro de toda compañía, un código de ética. Y si no existe, entonces es una gran falla, porque quiere decir que los trabajadores pueden hacer cosas indebidas y entonces dicen, aquí no hay nadie que nos ponga una sanción, podemos hacer lo que querramos. Entonces, para que no exista eso, debe de existir un código de ética, donde las personas sepan que tienen que trabajar con valores éticos, morales, que no se va a permitir ninguna falta, tanto en las relaciones con los demás trabajadores, con los clientes, y también ningún indicio de robo y fraude. La ética es el estudio de los derechos y obligaciones de las personas, las normas morales. Sabemos que eso es como cuando decimos que las personas actúan según sus valores y muchas veces vienen formados desde la misma familia, o sea, tus padres qué valores te enseñaron. Entonces eso te va convirtiendo en una persona con valores o una persona sin valores, y eso es lo que vos vas a comportarte igualmente en tu trabajo. Si sos una persona con valores que ya ven informados de tu familia, aunque haya ese código de ética, vos sabes cómo debes de actuar y no vas a cometer ninguna falta. Si por el contrario no tienes valores, entonces ahí sabemos que es una persona que puede cometer un fraude, un robo, puede ofender a las personas en el trabajo. Entonces ahí también forma parte de lo que estábamos diciendo de recursos humanos. Que recursos humanos, al ser la persona que selecciona a los trabajadores, entonces vos por lo general son psicólogos y no estás viendo solo la capacidad, también estás viendo cómo se está desarrollando en una entrevista el candidato, y así esa persona está sacando sus conclusiones acerca de cómo puede ser ese trabajador. Entonces también eso está en reclutar bien a los trabajadores, una parte de recursos humanos. Y también la empresa, por cualquier cosa, debe de tener el código de ética, código de conducta, cómo debe de actuar dentro y fuera de la compañía a sus trabajadores. En el caso de que incumpla, entonces los códigos de ética tienen sanciones. ¿De qué forma yo te voy a sancionar si vos incumplís? Entonces te puedo dar un memorándum, te puedo hacer una amonestación privada, una amonestación pública, o te puedo despedir según la falta, si es leve o grave lo que vos vayas a cometer. Los valores éticos son aquellos valores morales que permiten determinar una línea de comportamiento apropiada en la toma de decisiones, y aquí vemos lo esencial de la integridad y los valores éticos: ser una persona íntegra, hacer lo correcto, tener valores y actuar de acuerdo a los valores que tenés, porque podemos también decir, yo tengo valores, pero a la forma de actuar tal vez no los pones en práctica. Entonces ahí debes de ser una persona íntegra, es una persona que siempre hace lo correcto y que tiene valores, y sus acciones van de acuerdo a esos valores que profesa. Los valores éticos, como dice aquí, los deben de aplicar dentro de todos los miembros de la organización y el entorno de la empresa, la alta dirección, los subordinados, con los clientes, con los proveedores, con los competidores y con el público en general. La responsabilidad social que tienen las empresas también va acá. Hoy en día vemos mucho eso de responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con que las empresas retribuyen un poco a la sociedad por medio de algunos planes de ayuda, beneficiando a ciertas personas. Los valores éticos son responsabilidad de la alta dirección, también la transmisión a los demás miembros. Por ejemplo, aquí podemos decir que el gerente es el que está a la cabeza de la empresa, por eso él mismo tiene la responsabilidad de que en esa empresa exista un código de ética, y asimismo él va a la cabeza orientando a los demás sobre la existencia, y asimismo tendría que dar el ejemplo. O sea, si es el gerente es alguien que llega borracho, que no tiene valores, principios, trata mal a la gente, entonces y ahí no está dando el ejemplo sobre los demás trabajadores. Entonces no es solo que
haga conocer la existencia, sino también él mismo tiene que dar el ejemplo con su actuación sobre lo que estamos llamando valores éticos o valores morales. La alta gerencia debe de tener definidos los estándares de comportamiento y de conducta para que no quede lugar a confusiones, a dudas que puedan ser adquiridas por los otros trabajadores. La existencia de un código de conducta, que es lo que hablaba anteriormente, que toda empresa debe de tener escrito, o sea, un documento. No es que exista un documento y no lo tenés, debe de existir ese documento elaborado, porque un buen ejemplo, como dice acá, no es suficiente. No es que vos digas, yo aquí soy el ejemplo, se tienen que regir por mi actuación. No, porque vos podés cometer falta, nadie es perfecto. Entonces, a la primera falta que cometas, los trabajadores van a ir detrás de esa falta, a remarcarte la voz. Entonces, no es suficiente con ponerte vos como ejemplo, sino que es necesario redactar un conjunto de reglas que tengan que ver con este comportamiento moral o ético, con las buenas costumbres, con los conflictos de intereses y con los arreglos. Entonces ahí debe de estar escrito por medio de un código de conducta o un código de ética. Es importante que sea aceptado de forma expresa periódicamente. Hay que estar evaluando, dándoselos a conocer o repitiéndoselo a los trabajadores, porque muchas veces podrían aducir que lo desconocen. Entonces ahí hay que estar remarcando siempre en las reuniones lo que tiene que ver con el código de ética. El compromiso de competencia profesional son las habilidades o conocimientos específicos para realizar las tareas de cada trabajador. Entonces aquí vemos otra parte fundamental de recursos humanos, que es quien contrata. Y para cada cargo definido en la empresa debe de existir un perfil del cargo. Es decir, el contador, qué requisitos debe de tener una persona para que sea aceptada como contador en esta empresa. Entonces, qué competencias profesionales es un licenciado, o para auxiliares es un estudiante. Entonces, qué competencia cada persona debe de estar en el cargo por su profesión. Si es un contador como contador, si estudió administración como administrador, eso es lo ideal. En las empresas pequeñas sabemos que eso muchas veces no funciona, porque no puedes tener muchos cargos porque no tenés la capacidad para contratar demasiadas personas. En esos casos a veces se comparten cargos o se hacen muchas funciones en un mismo cargo, pero lo ideal en una empresa mediana grande es que cada persona, según su conocimiento, tenga definido ese cargo. El conocimiento depende de la inteligencia y el entrenamiento, mientras que las habilidades dependen de la experiencia del puesto. Entonces ahí también pedimos experiencia. Los estudios y la experiencia van de la mano. El directorio o comité de auditoría, por lo general en las empresas grandes, hay comité de auditoría. Los comités de auditoría van a estar conformados por el auditor interno, el auditor externo, la dirección y el gerente o los gerentes de cada área que existan. Entonces ese es un grupo que se le llama comité de auditoría. El comité de auditoría tiene dentro de sus funciones ver todo lo que es el control interno. Entonces él está viendo algunas debilidades que los auditores internos encuentren. Los auditores internos están revisando los procedimientos de la empresa, y si ellos encuentran que hay debilidad, entonces se tratan en este comité de auditoría, y aquí obviamente van a salir las soluciones para esas debilidades que se encuentren dentro del estudio del control interno. El comité de auditoría es muy importante. Es muy importante porque cualquier cosa que pase dentro de la empresa, entonces ahí se mira, y sobre todo lo que tiene que ver con el
control interno. En su actuación aquí dice que podemos ver dentro del comité, cuestionar todo aquello que llame la atención, presentar visiones alternativas frente a las diferentes situaciones, tener coraje para actuar frente al mal proceder y ser equilibrado con la administración. Estas son las habilidades que debe de tener el directorio de auditoría. Y es como estaba diciendo que si bien el auditor interno forma parte del comité de auditoría, el auditor interno revisa el control interno. Entonces, cualquier cosa, como dice aquí, que llame la atención, cualquier debilidad, cualquier error, entonces se tiene que tratar dentro de este comité de auditoría y tienen que ser personas capaces de resolver este tipo de problemas, tener don de mando. Eso es lo que se busca en la alta gerencia, que no sea una persona que tenga miedo a enfrentar las situaciones, que resuelva cualquier problema, que trate con las personas, que no tenga miedo a tratar con las personas. Si alguien cometió una falta, hay que llamarle la atención, hay que darle un tipo de amonestación. Entonces ahí ese tipo de decisiones deben de ser tomadas por el comité de auditoría. Y el comité de auditoría, si lo analizamos, está constituido por personas con un alto cargo. En lo que es la filosofía y estilo operativo de la dirección, aquí vemos que el gerente general es la alta dirección y obviamente le ayudan o forman parte todos los gerentes de departamento que existan. Ahora, la filosofía la dicta el mismo gerente. Entonces el gerente lleva ideas y tiene su propia forma de administrar o de direccionar una compañía. La dirección es quien fija los objetivos a nivel de empresa, toma acciones en base a la estructura de la empresa, contenido y comunicación de las políticas clave, sistemas de planificación e información que usa la empresa. Entonces sabemos que la toma de decisiones está relacionada con la dirección, porque es quien fija los objetivos de a dónde vamos a llegar en esta compañía, de qué forma la vamos a cumplir. Asimismo, todas las decisiones más importantes son tomadas por la dirección. Todas las funciones influirán o afectarán de diferente manera a la organización, dependiendo de cómo la dirección la ejecute. O sea, de qué forma trabaja la dirección es la forma en que se van a llegar a los objetivos organizacionales, y puede ser de diferentes maneras. Lo que estaba diciendo, un gerente de una compañía X puede trabajar de una forma y otro gerente de otra compañía Y puede trabajar de otra forma, y ambos llegan al mismo objetivo. Cada persona tiene su forma de trabajar y a eso es lo que llamamos el estilo de dirección. Aquí, como dice acá, dependiendo de cómo la dirección ejecute las funciones, dependerá el estilo y pueden clasificarse en prudente o imprudente, y podemos decir también a una dirección que si es conservadora en su actuar o es agresiva. Entonces eso lo va a dictar dependiendo de cómo ejecute sus actividades o sus decisiones la alta dirección. ¿Qué tipo de dirección podemos encontrar en una compañía? Estilo autocrático es donde la dirección impone sus decisiones, da a sus subordinados órdenes claras y precisas, con instrucciones detalladas sobre lo que hay que hacer y cómo, también no dejando margen a las iniciativas de los subordinados. Entonces podemos llamarle un estilo autocrático es cuando un gerente hace lo que él dice, como nosotros le llamamos de esa forma. A veces nosotros decimos, esa persona actúa solo lo que él dice y no toma en cuenta a los demás. Entonces eso se llama un estilo autocrático. Un estilo participativo es aquel cuyo objetivo es esperar compromiso de la gente. Entonces ahí ya comenzamos a involucrar a los demás. Entonces es el gerente que involucra a todos los trabajadores para lograr su objetivo. Entonces ahí va a tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores. Ese se llama estilo participativo.
Y hay un estilo de laissez-faire cuya característica está en dejar que las cosas sigan su dirección natural, adaptándose a las circunstancias. Es aquel que dice, vamos a dejar que, como decimos, que el barco nos lleve a la deriva o nos lleve por donde él quiere. Entonces, un estilo más cómodo donde hay poca actuación por parte de la dirección, sino que él va viendo el rumbo que va llevando, por ejemplo, la economía podría ser, y ahí, entonces, ese se llama estilo de laissez-faire, y ahí vemos los tres estilos de dirección que pueden existir en cualquier compañía. La estructura organizacional, como decíamos, es la estructura jerárquica o lo que llamamos nosotros organigrama. Toda empresa debe de tener un organigrama y la empresa que no lo tiene falla mucho. En la estructura organizacional, como dice acá en concepto, es el marco en que las actividades son planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas. El proceso de diseño comprende 4 etapas que son la departamentalización, la asignación de actividades, la determinación de autoridad y responsabilidad y el relacionamiento entre unidades. Entonces, primero que hay un departamento de cobro, hay un departamento de venta, un departamento de compra, un departamento de contabilidad. Entonces vos venís y tu empresa la dividís en departamentos. Después cada departamento tiene esta actividad, el de compra a comprar, el de venta a vender, de forma lógica. Contabilizar, el de contabilidad, contabilizar, procesar, clasificar la información contable, elaborar estados financieros. Entonces las actividades de cada departamento. Después viene la autoridad de responsabilidad, o sea, en los procesos, alguien lo elabora, alguien lo revisa, alguien lo autoriza. Entonces ahí vemos que obviamente tiene más responsabilidad el que lo revisa que el que lo elabora. Y así va definiendo las responsabilidades y también el relacionamiento entre las unidades, porque a veces el que lo elabora es contabilidad y el que lo autoriza es el gerente. Entonces ahí vemos 2 unidades involucradas dentro de un proceso. Entonces, para eso sirve lo que es la estructura organizacional o el organigrama, para definir los departamentos, las líneas de mando, la asignación de actividades, los manuales de funciones, la definición de responsabilidades y relacionamiento entre los diferentes departamentos de la compañía. Porque recuerden que eso va por medio de dibujitos. Y en esos dibujos lo que te lleva es la línea, quién está debajo o arriba de otro cargo. Y asimismo a quién vos le debes de entregar tu trabajo. Eso lo define el organigrama. La asignación de autoridad y responsabilidad dice que la autoridad es el elemento que da cohesión a la estructura organizacional. Tiene como base el cargo que ocupa quien ejerce la autoridad, es impersonal y es conferida por la empresa. Entonces aquí es la empresa quien decide quién tiene autoridad y responsabilidad en los procesos. Aquí él determina qué cargo, qué persona, por ejemplo, va a firmar cheque y qué persona va a revisar. Entonces ahí él va definiendo lo de responsabilidad. En lo que es política y práctica de recursos humanos decíamos que dentro de los factores de ambiente de control, una parte muy fundamental es la de recursos humanos, porque los recursos humanos son los activos más importantes de una empresa. Sin los trabajadores una empresa no funciona, necesitas al personal. Recursos humanos ya sabemos que recluta, selecciona, capacita y desarrolla a los trabajadores de la empresa. Entonces ahí recae qué tan buenos trabajadores tiene esa empresa. Entonces podemos ver que es fruto de un buen trabajo de recursos humanos, porque recursos humanos está reclutando al personal idóneo, porque está capacitando a su personal. Entonces ahí el éxito de tus trabajadores está dado por esta función de recursos humanos y por eso va a formar parte del ambiente de control.
Como vemos acá, en las organizaciones del proceso de la administración de recursos humanos, como dice ahí, las iniciales ARH, Administración de Recursos Humanos, es quien planifica los recursos humanos, el reclutamiento, la selección, la capacitación, desarrollo, orientación, evaluación de los ascensos, las transferencias, los desempeños, los descensos y los despidos. Todo lo que tiene que ver con los trabajadores lo lleva recursos humanos. Entonces, recursos humanos en una empresa es una parte fundamental. Como decíamos, si existe, quiere decir que esa parte está bien y que el control interno va encaminado hacia un buen control interno, o podemos decir el control interno es fuerte. El caso de que no exista el área de recursos humanos, entonces eso nos puede llevar a muchas debilidades en el control interno. Otro de los elementos del control interno tiene que ver con la evaluación de riesgo. Y es, como dice acá, identificar y analizar qué riesgo tiene una compañía. Entonces una compañía puede tener muchos riesgos. Decíamos, si no tiene una estructura, si no tiene ambiente de control, está fallando en algunos aspectos del control, tiene riesgo. Pero también tiene riesgo fuera, tiene riesgo con la competencia, con el entorno, con su imagen, tiene riesgo con los proveedores, con los clientes. Hay riesgo en la información contable. Si hay una persona que no sabe de contabilidad, entonces esa contabilidad no proporciona la imagen fiel de la empresa. Entonces hay muchísimos riesgos que influyen en una empresa, y como dice acá, puede ser de fuentes externas o internas. Adentro de la empresa hay riesgo con los mismos trabajadores, por eso la recursos humanos es fundamental en una empresa, pero también hay riesgos fuera, como riesgos políticos, los riesgos de la misma economía de un país. Entonces, la alta dirección tiene que estar evaluando los riesgos. Las auditorías llegan a evaluar los riesgos de una compañía. Aquí dice como concepto que riesgo es toda aquella probabilidad que puede afectar de forma adversa el logro de los objetivos. La combinación de las probabilidades de ocurrencia de un evento y sus consecuencias pueden ser positivas o negativas. En algunas circunstancias el riesgo surge de la desviación de un evento esperado. Los riesgos son futuros eventos inciertos, los cuales pueden influir en los objetivos de la empresa. Entonces ya sabemos que cualquier riesgo puede dañar a la empresa y tener consecuencias negativas, por lo general pérdida de dinero, por ejemplo en los procedimientos lentos, personas que no están haciendo su trabajo, si lo vemos internamente, y externamente los precios, la competencia te pueden hacer perder ventas de productos, y obviamente eso te va a afectar en tus utilidades. Las empresas pueden tener muchísimos riesgos, y es primero la gerencia que va a analizar, evaluar qué riesgos tengo, y en todo caso la auditoría va a llegar a reforzar esa parte, porque también va a estudiar los riesgos que puede tener esa empresa a la que vos estás auditando. Recordemos que al final en NIA decíamos, vamos a entregar un dictamen de auditoría y vamos a entregar un informe de control interno. Ambos informes se van a mostrar o entregar al cliente una vez que se concluye el trabajo de auditoría. Dentro del informe de control interno va la parte que decíamos o que ya vimos de ambiente de control, y esta parte de evaluación de riesgo. El material nos ejemplifica muchos riesgos que puede sufrir una empresa, y dependiendo de qué área o de qué factor. Primero tenemos en el entorno. ¿Qué riesgos pueden haber en el entorno? Multa por violaciones ambientales y sanitarias para empresas que tienen que ver con algunos lineamientos de medio ambiente, con desagües, por ejemplo los mataderos.
Y entonces si no cumplís con eso ya sabes que tenés una multa. Ese es un riesgo, no tener o no cumplir. Deterioro de la imagen es un riesgo. Eso te va a hacer a vos que vendas menos, que ya nadie crea en vos. Daños en el ambiente igual para empresas que tienen que ver con estos temas. En la competencia tenés el riesgo de pérdida de mercado por precios bajos. Con los clientes, algunos riesgos son litigios por incumplimiento. Eso te bota la imagen también. Lenta respuesta a devoluciones de clientes. Eso te hace perder clientes. Alta concentración de ventas en pocos clientes. Eso te puede llevar a la ruina. Si vos solo tenés 2 clientes y esos 2 clientes se desaparecen, entonces ¿a quién le vas a vender? A nadie. Insatisfacción de clientes no percibida es cuando, por ejemplo, un cliente te compró y no regresa y vos no sabes por qué no regresó. Vos deberías de saber ese cliente cuál es la insatisfacción que tiene, por qué no ha vuelto a comprarte. Entonces ese es un gran riesgo para la empresa, porque así vas a ir perdiendo cliente y cliente porque no sabes por qué se te van los clientes. En la tecnología y la información podés tener riesgos en relación al plan de contingencia, a la calidad del servicio que ofreces. Si vos ofreces un servicio muy lento, entonces vos decís, no, mejor me voy a la otra compañía. Si está en Movistar o Tigo, mejor me voy a Claro, o viceversa, o me voy a la otra nueva. Y así tenés un gran riesgo en relación a tus operaciones. La integridad de la información, o sea, la información que vos proporcionás es real o siempre estás mintiendo. Con los proveedores puedes tener riesgo, hay riesgos de alta dependencia, es cuando siempre le compras al mismo. Vos debes de tener muchas opciones de proveedores, porque igual si ese proveedor quiebra, entonces te quedas vos sin mercadería. Proveedores no confiables. En lo financiero tienes el riesgo cambiario, que es muy común en nuestro país, que ya sabemos que siempre hay un cambio del dólar respecto al Córdoba, entonces siempre ahí tenés un riesgo de que en determinado momento ese cambio se puede ir muy alto, por ejemplo, puedes perder dinero. En la inflación, que otro tema que vemos diario con los precios que diario suben, entonces ahí tenés que tener en cuenta y ese es un gran riesgo para vos. En la producción hay riesgo en el proceso productivo ineficiente, un plan de producción ineficiente y un alto costo laboral. En la logística hay riesgos de obsolescencia de inventario, cuando tenés un alto costo de materia prima, cuando hay un alto inventario de repuesto. En recursos humanos los riesgos son de contrataciones colectivas, de las huelgas que afecten la producción, los fraudes, la parte de la ética que hablábamos, actos y conductas ilegales que igual tiene que ver con la ética. Entonces, si vos tenés trabajando a personas de dudosa reputación, entonces eso te va a afectar porque eso te bota la imagen de la empresa. Vos decís, yo no voy a ir a ese negocio porque ahí solo hay ladrones, por ejemplo. Entonces, todo eso te va afectando a la compañía y es un riesgo. En la liquidez y la inversión hay riesgo cuando tenemos un flujo de caja irreal que no es verdadero. Vos esperás, por ejemplo, tener 50.000, 100.000 Córdoba líquido de tus operaciones y al final solo tenés 5.000. Entonces, eso es un gran riesgo para vos. El costo de oportunidad y el bajo retorno de la inversión. Esos serían los principales riesgos en cuanto a la inversión y la liquidez. Para que existan, deben de existir objetivos para identificar eventos que posiblemente afecten a la empresa. O el logro de los objetivos. Alinear la misión, la visión con los objetivos, decíamos, dentro del mismo ambiente de control. Tiene que haber en la empresa una misión, una visión. Y esa visión tiene que estar aliada con los objetivos. O sea, si yo como misión o visión, yo me propongo ser la empresa líder, tengo que hacer objetivos
redactar objetivos que vayan en función a lograr esa misión o esa visión. Entonces ahí tiene que haber un alineamiento. De tipo estratégico relacionados con metas de alto nivel, igual la dirección debe de tener metas altas, hacia dónde va a llegar. En ningún momento puedo proyectarme a vender menos, yo siempre me voy a proyectar vender más. En reporte, la confiabilidad de los mecanismos de reporte, cumplimiento con leyes y reglamentos, las tendencias económicas generales y en la industria, desarrollar nuevos productos y procesos, las tendencias tecnológicas, desarrollos en habilidades clave, marcos competitivos de desempeño, planes y metas estratégicas, resultados de desempeño, oportunidades para incrementar el potencial de los productos, la disponibilidad de recursos, asuntos regulatorios, asuntos ambientales, efectos en los empleados, condiciones que puedan crear un riesgo, desafío, operación inadecuada del control interno, meta de planificación fuera de la realidad y actividades no autorizadas. Las acciones correctivas, considerar los riesgos a largo plazo. Aquí vemos los riesgos que puede tener la auditoría, que vemos ya en la parte de la auditoría, qué riesgos existen. Existe el riesgo inherente, que es el riesgo de la entidad, y cuando vemos en las auditorías, por ejemplo, una firma tiene que ver con el riesgo de la misma firma de auditoría. O sea, en sí una empresa desde el momento que se crea ya tiene riesgo. Entonces por eso se llama riesgo inherente, porque está pegado, podríamos decir, a tu nacimiento como negocio. Entonces en cualquier momento puede desaparecer o cerrar. Ya desde ahí ya comenzás que en sí el propio negocio, la propia empresa es un riesgo desde el momento en que la abrí. Riesgo residual es el riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar su probabilidad o impacto. Dentro del riesgo inherente, lo que podemos hacer es una tormenta de ideas sobre riesgos y oportunidades, identificar las causas. La mejor forma es tener sesiones de facilitación, calcular el impacto del riesgo, calcular los escenarios, preparar un programa de riesgo, priorizar riesgos y oportunidades, identificar los riesgos clave que requieran mayor atención. Una forma que podemos evaluar ya desde la auditoría, estamos en una auditoría estudiando un cliente, y de qué forma nosotros podemos evaluar los riesgos. Entonces para eso está este ejemplo, que es un cuadro. Este cuadro ustedes lo van a finalizar con la tarea. Podemos evaluar el riesgo por las diferentes áreas que conforman la compañía, y a cada área nosotros vamos encontrándole su riesgo o qué riesgo encontramos. Aquí está un ejemplo. Primero tenemos el área de recursos humanos, y la deficiencia que encontramos es que no se han definido por escrito las funciones y responsabilidades de los empleados. Esa es la deficiencia que nosotros encontramos. ¿Qué riesgo podemos identificar? El personal desconoce las funciones a realizar en cada una de las áreas de la panadería. En este caso es una panadería, el caso de estudio. El riesgo es de operación, ¿es financiero o es de cumplimiento? Entonces ahí lo clasificamos como de cumplimiento. En el análisis de riesgo, ya al analizar el riesgo, nosotros podemos ver que hay una pérdida de tiempo en cada área de trabajo, lo que conlleva a la disminución de la producción de pan. Y cómo manejamos el riesgo, o sea, de qué forma nosotros podemos bajar ese riesgo, aminorarlo o desaparecerlo. Tenemos que aquí elaborar e implementar un manual de organización y funciones. Entonces, de esa forma nosotros hicimos una actividad de control para disminuir el riesgo que hay en esa área de recursos humanos. Entonces, primero tenemos el área, después tenemos la deficiencia que encontramos, después tenemos
La identificación del riesgo. Buenas, profe. Buenas. Clasificarlo, el riesgo. 7 operaciones. Disculpe la tardanza que voy viajando. Ok, si es financiero o si es de cumplimiento. El análisis de riesgo, qué implicaciones, qué consecuencias nos puede ocasionar ese riesgo y asimismo de qué forma nosotros podemos contrarrestar ese riesgo. Entonces de esta forma es que se va a hacer la evaluación de riesgo para esa compañía. Por eso dentro de la tarea va a estar una información sobre un caso. Entonces ese caso ustedes lo que van a hacer es evaluar el riesgo de esa compañía. La información que nos dice es la siguiente. Este caso tiene también la parte práctica que la vamos a hacer más adelante. Dice que la empresa Mente Chocolate inicia operaciones en el 1 de enero de 2019. Su giro es comprar en el ámbito local e internacional dulce de varios sabores para abastecer el mercado de la ciudad de Managua y posible producción nacional. Su escritura de constitución es una sociedad anónima constituida en escritura pública 161 del 30 de noviembre del 2018 de los oficios del notario Juan José Hernández. El domicilio de la empresa es Managua y puede establecer oficinas o sucursales en toda la República. Ahí después salen los datos de inscripción de la sociedad anónima. La empresa cuenta con una estructura organizacional, según su gerente general, licenciada Samantha Sánchez, acorde a su magnitud empresarial. Debido a la dinámica de la empresa, los inventarios adquiridos se contabilizan teniendo como documento contable únicamente la factura comercial original, la que se adjunta al comprobante donde se registran las compras. Los pagos a los proveedores son autorizados por el gerente financiero, licenciado Carlos Telle, y se tramitan con una fotocopia de la factura. Existe un registro mayor auxiliar para el control contable de los inventarios. Para maximizar los recursos humanos y por ende la economía de la empresa, el departamento de contabilidad atiende la función contable y tesorería. Quizás por este importante rol que juega este departamento, la gerencia no en pocas ocasiones acostumbra a dar instrucciones directas al departamento. Para la debida salvaguarda de los ingresos, la responsable de caja es la señorita Eli Salvatierra. Emite recibos oficiales de caja y envía los depósitos al banco con el chofer de la empresa cuando éste dispone de tiempo libre. Usualmente el chofer se mantiene fuera de la empresa en funciones de apoyo a la venta. En la empresa hay una caja fuerte donde se guardan valores y efectivos, de la cual tiene llave, además de Eli, la gerencia administrativa y el gerente financiero. Regularmente los pagos se efectúan a través de cheques que son firmados únicamente por la gerencia general. En muchas ocasiones, para acortar los trámites, se realizan pagos directamente de caja. La responsable de caja se arquea directamente. Contabilidad, por razones de carga de trabajo, no le ha efectuado arqueo en los últimos 4 meses. El área de cobranza es muy eficiente, expresó el gerente financiero. Los porcentajes de morosidad están en 3%. Muchos clientes pagan directamente en cobranza, donde se les extiende recibo de colector. Posteriormente, ese efectivo se remite a la cajera, quien emite un recibo a favor de cobranza. La persona encargada de emitir los cheques, Abe García, tiene la función de entregarlo al beneficiario y preparar conciliaciones bancarias. Durante la permanencia del auditor en las oficinas de la empresa, puedo notar que para sacar el trabajo a tiempo, unos empleados ayudan a otros. También había quejas que una persona hace de todo, situación confirmada por la supervisora. Algo que fue notorio es que muchos empleados llegaban tarde a sus labores. El control de la asistencia del personal los ejercen los jefes de departamento, pero esto no les mandan a deducir las horas no trabajadas. La empresa dispone de un plan de cuentas que carece de un instructivo. No existe manual de funciones ni de procedimiento. Además, el organigrama nunca fue autorizado. Pero como el personal del Departamento de Contabilidad y Administrativo tiene mucha experiencia, esto no ha significado inconvenientes para el trabajo. Y por último, dice que la empresa nunca ha sido auditada desde su fundación.
Entonces, con toda esta información proporcionada, ustedes van a hacer una evaluación de riesgo. Pueden hacer el modelo del cuadro o pueden hacer uno más sencillo, donde simplemente ustedes ubiquen el área, ubiquen el riesgo encontrado y asimismo pudiesen incluir alguna medida para disminuir, para minorar o para desaparecer ese riesgo que ustedes encuentren. De esa forma sería la evaluación de riesgo que harían sobre el caso expuesto. Este caso, primero ustedes lo van a evaluar en relación al riesgo y después, más adelante, vamos a hacer toda la parte de números de este mismo caso, que va a ser toda la parte de cédula, de auditoría, con arqueos, conciliaciones, los proveedores, los clientes, toda esta parte de hacer la hoja de trabajo, los ajustes, la vamos a realizar porque el caso lleva tanto esta parte informativa para evaluarla, como también la parte numérica. Entonces, por esta semana quedará la parte de identificar qué riesgo tiene esta empresa en relación a la información que nos está proporcionando. Ahí van a enumerar todos los riesgos que encuentren y, como les decía, también a la par es necesario que pongan alguna medida, alguna actividad de control para ver de qué forma ese riesgo que ustedes encontraron se puede disminuir o se puede desaparecer. ¿Consultas? No, profe. Se dieron vacaciones todos los demás. Así parece. Bueno, como solo todos estuvieron hoy, a ustedes les voy a priorizar. Aunque entre tarde, sí, profe. O yo. Por lo menos Es que ando en la calle, profe, pero le estoy poniendo atención. ando en el mercado. Ay, ¿a dónde volteo la cámara aquí? Aquí se voltea. Anda comiendo. Ve, profe. Pero yo lo escucho, ando con los audífonos. Entonces, alumno, esa va a ser la tarea que queda esta semana, identificar qué riesgo hay en ese caso de estudio. Eso es lo principal, identificar los riesgos. Y hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos el próximo día, el próximo sábado en clase presencial. ¿Cómo? Hace buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, América. Nos vemos el sábado. Ya llegué comida, profe. Dígame. Adiós. No, adiós, profe.